Prepárate para descubrir una historia donde la dignidad es la única joya que no puede ser arrebatada. Una historia de hilos rotos y destinos entrelazados en el corazón de una ciudad que nunca duerme. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? El carruaje se detuvo con una sacudida sorda, un punto final a un viaje que había sido una huida. Ante el ara se alzaba la mansión, un gigante de piedra y mármol cuyas ventanas, como ojos sin alma, parecían vigilar el incesante fluir de la Quinta Avenida. Era una fortaleza de opulencia, una estructura tan imponente y fría como el invierno que se aferraba a las calles de Manhattan. El ara descendió, con el cuerpo entumecido por el frío y el alma magullada por la traición. Su vestido, de una tela sencilla y gastada por el uso, era un susurro humilde frente al rugido de la riqueza que la rodeaba. Apretó contra su pecho el pequeño bulto que contenía todas sus posesiones, un par de tijeras de costura, hilos de colores y el corazón hecho pedazos. Pero en su postura, en la forma en que mantenía la barbilla alta a pesar del temblor casi imperceptible de sus manos, ardía una llama de dignidad inquebrantable. Era lo único que su marido no había podido arrebatarle. Había dejado atrás una vida convertida en cenizas, un nombre mancillado, y el único hogar que había conocido. Ahora, solo le quedaba el oficio de sus manos, y la silenciosa promesa de sobrevivir en aquel mundo despiadado. Las pesadas puertas de roble se abrieron sin ruido, como si la casa misma contuviera la respiración. Un mayordomo de rostro impasible la condujo al interior, a un vestíbulo tan vasto y silencioso como una catedral de invierno. El aire olía a cera de abeja, a polvo antiguo y a una tristeza tan palpable que casi podía tocarse. Sus sencillas botas de cuero resonaron con un eco solitario sobre el mármol pulido, un sonido extranjero en aquel templo del lujo. El suelo reflejaba su figura como un fantasma fuera de lugar, una mancha de humilde realidad en un lienzo de perfección helada. Allí, de pie en medio de aquella grandeza desoladora, el ara sintió por primera vez el verdadero peso de su nueva vida. Aquella mansión no era un refugio, era una jaula dorada, llena de sombras y silencios cargados de pena. Y en algún lugar, en la penumbra de sus pasillos interminables, habitaba el hombre cuyo dolor, sin ella saberlo aún, estaba a punto de enredarse con el suyo para siempre. El mayordomo la guió por un corredor que parecía no tener fin, un pasaje silencioso flanqueado por retratos de ancestros cuyos ojos pintados la seguían con una severidad fantasmal. Cada paso era un eco en el silencio opresivo de la casa, un silencio que no era de paz, sino de ausencia. Finalmente, se detuvieron ante una doble puerta de caoba maciza. El mayordomo la abrió sin llamar, con la eficiencia de un autómata, y se hizo a un lado para que ella entrara. La estancia era una biblioteca, aunque más bien parecía un mausoleo para libros olvidados. Estanterías altísimas, cargadas de volúmenes encuadernados en cuero, se elevaban hasta un techo con vigas oscuras, perdiéndose en la penumbra. El aire olía a papel viejo, a leña fría, y a una soledad tan densa que se adhería a la piel. Un gran ventanal, cubierto por pesadas cortinas de terciopelo granate, apenas dejaba filtrar una luz gris y moribunda que no hacía más que acentuar las sombras. Y allí, en el corazón de aquella penumbra, estaba él. Sentado en un imponente sillón de cuero, de espaldas a la puerta, con la vista fija en las brasas extintas de la chimenea. Su silueta era la de un hombre grande, pero encorvado, como si llevara sobre los hombros el peso del mundo entero. A una orden silenciosa del mayordomo, el hombre se giró lentamente. Su rostro era un mapa de dolor contenido. Tenía los rasgos afilados de la aristocracia, una mandíbula firme y un cabello oscuro que caía con descuido sobre su frente, pero eran sus ojos los que capturaron a el ara. Eran de un gris tormentoso, como un mar de invierno antes de la tempestad, y en ellos habitaba un vacío inmenso, un abismo de pena tan profundo, que la hizo estremecer. Vestía un traje oscuro de corte impecable, pero que parecía colgar de su cuerpo con indiferencia, como si la elegancia fuera una costumbre olvidada. No era un hombre, sino la sombra de uno. A sus pies, sentada sobre una alfombra persa, una niña de no más de 6 años jugaba en silencio con una muñeca de porcelana. Sus rizos oscuros y sus grandes ojos tristes eran un reflejo en miniatura de la melancólica figura de su padre. La pequeña levantó la vista hacia el ara, y por un instante, un destello de curiosidad infantil iluminó su rostro, una pequeña vela en la oscuridad de la habitación. El magnate, el señor Alistair Blackwood, posó su mirada sobre el ara,
No fue un vistazo de interés, ni siquiera de evaluación, sino uno cargado de una gélida indiferencia. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose por un segundo en sus manos, enrojecidas por el trabajo, que apretaban con fuerza el pequeño bulto de sus pertenencias. Un nudo se formó en la garganta de Elara, pero mantuvo la barbilla alta, devolviéndole la mirada con la misma dignidad silenciosa que era su único escudo. El silencio se estiró, pesado y denso. La niña volvió a bajar la cabeza hacia su muñeca, como si supiera que cualquier intento de atraer la atención de su padre sería inútil. Finalmente, él habló. Su voz era grave, un murmullo profundo y carente de toda calidez, el sonido de cuerdas de un violonchelo rotas. «Llévela a sus aposentos», dijo, sin dirigirse a Elara, sino al espacio vacío a su lado. «Mañana recibirá sus primeras tareas». Fueron las únicas palabras que pronunció. Con un gesto casi imperceptible de la mano, la despidió, volviendo su atención a la nada de la chimenea. Su frialdad era un muro de hielo, infranqueable. Mientras el mayordomo la conducía fuera, Elara echó una última mirada atrás. Vio al hombre inmóvil, prisionero en su sillón de cuero, y a la niña, una pequeña alma solitaria jugando a sus pies, ambos atrapados en la misma jaula dorada de tristeza. En ese instante, comprendió que el frío de la mansión no provenía de sus muros de piedra, sino del corazón congelado de su amo. Y en lo más profundo de su propio dolor, sintió una extraña y peligrosa punzada de compasión por aquel hombre herido, y por la pequeña que sufría en silencio su invierno eterno. Los aposentos de Elara eran un mundo aparte de la grandeza helada del resto de la mansión. Una habitación pequeña y austera bajo el alero del tejado, con poco más que una cama de hierro, una jofaina de porcelana y una única ventana que miraba a un laberinto de chimeneas y cielos grises. El frío se colaba por las rendijas del marco, un recordatorio constante de su nueva y precaria posición. Allí, en la soledad de aquellas 4 paredes, deshizo su pequeño bulto, colocando con un cuidado casi reverencial sus tijeras y sus hilos sobre la tosca mesilla de noche. Eran los únicos vestigios de su vida anterior, las herramientas de su dignidad. A la mañana siguiente, el primer rayo de un sol pálido y acuoso, la encontró ya vestida. No tardó en recibir la visita de la señora Gable, el ama de llaves, una mujer de figura rígida y un moño tan apretado, que parecía estirar la piel de su rostro, borrando cualquier atisbo de emoción. Sus ojos, pequeños y oscuros, evaluaron a Elara con una desaprobación instantánea, deteniéndose en la sencillez de su atuendo. «El señor Blackwood exige un orden absoluto y un silencio sepulcral», declaró la señora Gable, con una voz tan afilada como el viento de invierno. «Su primera tarea será atender a la niña, Eleanor. La institutriz anterior no soportó el ambiente. Asegúrese de que no molesta». La palabra molesta quedó flotando en el aire, cargada de un peso terrible. No se trataba de cuidar a una niña, sino de contener una fuente de ruido, de controlar una pequeña pena que se atrevía a desbordarse en aquella casa de emociones congeladas. La señora Gable la condujo a la sala de juegos, una estancia que debería haber sido un santuario de alegría infantil, pero que en cambio se sentía tan desolada como el resto de la mansión. Juguetes caros y sin usar se amontonaban en las esquinas como pequeños huérfanos de porcelana y madera. Y en el centro, un sonido desgarrador rompía el silencio opresivo de la casa. El llanto desconsolado de Eleanor. La niña estaba en el suelo, hecha un ovillo, sacudida por sollozos que parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo. 2 doncellas la observaban desde una distancia prudencial, con rostros que mezclaban la impotencia y el fastidio. «No hay forma de calmarla», dijo una de ellas en un susurro. «Lleva así desde el amanecer». La señora Gable chasqueó la lengua, un sonido seco y despectivo. Se acercó a la niña con la paciencia de quien se dispone a mover un mueble obstinado. «Eleanor, basta ya de este escándalo. No es propio de una dama». La respuesta de la niña fue un grito más agudo, un lamento de puro dolor que pareció hacer vibrar los cristales de las ventanas. Elara sintió una punzada en el pecho, un eco de su propia herida. Vio más allá del berrinche, vio el abismo de soledad en el que flotaba aquella pequeña. Fue entonces cuando sus ojos de costurera notaron un detalle. Apretada en el puño de la niña había una pequeña manta de retales, un objeto simple y claramente hecho a mano que desentonaba con el lujo circundante.
y en una de sus esquinas, un desgarro. Un hilo suelto colgaba, como una lágrima de tela. Sin pedir permiso, ignorando la mirada fulminante de la señora Gable, el ara se acercó lentamente y se arrodilló en el suelo, no muy lejos de la niña. No dijo nada. Simplemente sacó de su bolsillo un pequeño carrete de hilo azul y una aguja. Con movimientos lentos y deliberados, enhebró la aguja a la luz grisácea que entraba por el ventanal. El llanto de Eleanor comenzó a flaquear, convirtiéndose en hipidos temblorosos. Observaba a el ara a través de sus lágrimas, con una curiosidad recelosa. El ara comenzó a tararear una melodía suave y antigua, una canción de cuna que su madre le cantaba mientras cosía junto al fuego. Sus manos se movían con una gracia y una seguridad que eran casi hipnóticas, dando puntadas pequeñas y perfectas sobre un trozo de tela que sacó de su bolsillo para practicar. La niña se incorporó, arrastrándose un poco sobre la alfombra. El sonido metálico de las doncellas impacientes se desvaneció. El murmullo de la vieja canción y el rítmico pasar de la aguja crearon una pequeña burbuja de calma en mitad de la tormenta. «Está roto», susurró Eleanor con la voz rota por el llanto, extendiendo apenas la manta desgarrada. El ara levantó la vista, y le ofreció una sonrisa tan leve que apenas curvó sus labios. Una sonrisa que no era de alegría, sino de entendimiento. «Todas las cosas valiosas se rompen a veces», respondió ella, con una voz queda y melodiosa. «Pero casi todo puede remendarse. Solo se necesita un poco de paciencia, y el hilo correcto». En el umbral de la puerta, inadvertido para todos, se materializó la figura de Alistair Blackwood. Había acudido, atraído por el cese del llanto, con el rostro contraído en una máscara de irritación. Pero la escena que encontró lo detuvo en seco. Su hija, su inconsolable y tempestuosa hija, estaba sentada a escasos centímetros de la nueva criada, con los grandes ojos fijos en el movimiento de sus manos. El silencio en la habitación ya no era el silencio tenso de la ausencia, sino uno lleno de una delicada concentración. Vio a la joven costurera, arrodillada en el suelo como si fuera lo más natural del mundo, con la luz pálida del amanecer perfilando su silueta. Vio la dignidad en su postura, la calma en sus gestos. No la vio como una sirvienta ni como una intrusa. Por primera vez, la vio. Vio una quietud en ella que respondía al caos de su propia casa. Una fortaleza silenciosa que había logrado lo que niñeras, médicos y su propia y torpe autoridad jamás habían conseguido: alcanzar a su hija. Un sentimiento extraño, que no supo identificar, se agitó en las profundidades heladas de su pecho. No era gratitud, ni afecto, era sorpresa, intriga. Era como ver crecer una flor silvestre en mitad de un glaciar. El ara, sintiendo un peso en el aire, alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él a través de la estancia. Fue solo un instante. Un cruce de miradas cargado de todo lo que no se decía. Ella vio en sus ojos grises un destello de asombro. Una fisura en el muro de hielo. Él vio en los de ella una profundidad serena. Una comprensión que lo desarmó. Sin decir una palabra, tan silenciosamente como había aparecido, Alistair retrocedió hacia la penumbra del pasillo y desapareció, dejando tras de sí un eco de presencia y una pregunta sin formular. El primer hilo, fino pero irrompible, acababa de ser tendido entre sus dos mundos. Los días en la mansión Blackwood comenzaron a tejerse en una rutina de silencios compartidos. La presencia de el ara era como un hilo de plata en un tapiz oscuro. No cambiaba el diseño sombrío, pero aportaba un brillo tenue y constante. Había logrado lo impensable. Había devuelto a Eleanor el murmullo de su voz infantil. Ya no la cuidaba sino que la acompañaba. Juntas, en el cuarto de costura, un pequeño espacio que el ara había reclamado bajo el tejado, daban vida a muñecas de trapo con botones por ojos y sonrisas de hilo rojo. Por primera vez en mucho tiempo, el eco de una risa infantil, tímida y frágil, se aventuraba a recorrer los pasillos helados. Alistair observaba desde la distancia, un espectro en su propia casa. Veía la forma en que la cabeza de su hija se apoyaba en el regazo de la costurera, mientras ésta le leía un cuento. Notaba los pequeños remiendos que aparecían en los vestidos de la niña, hechos con una pericia que bordeaba el arte. No decía nada, no se acercaba, pero su mirada gris tormenta seguía a el ara con una intensidad que la hacía sentir un escalofrío en la nuca, incluso cuando él no estaba en la habitación. Era una presencia constante, una pregunta silenciosa que flotaba en el aire denso de la mansión.
Pero la paz, como una flor delicada en un invierno perpetuo, estaba destinada a ser efímera. Una tarde, mientras el sol teñía de un oro pálido las ventanas del salón, un carruaje mucho más ostentoso que el que había traído a Elara, se detuvo frente a la entrada. De él descendió una figura envuelta en sedas y terciopelos de color borgoña, una mujer cuya postura erguida desafiaba la gravedad, y cuya mirada parecía tasar el valor de todo lo que la rodeaba. Era doña Isabella Beaumont, la madrina de la difunta esposa de Alistair, un pilar de la alta sociedad neoyorquina, y la autoproclamada guardiana del legado de los Blackwood. Su entrada en la mansión fue una ráfaga de aire gélido. El mayordomo se inclinó con una reverencia más profunda de lo habitual. El susurro de su vestido de seda sobre el mármol era el único sonido que se atrevía a romper el silencio. Encontró a Elara y a Eleanor en el salón, sentadas en la alfombra, donde Elara enseñaba a la niña a hacer un nudo simple con un trozo de lana de colores. La mirada de doña Isabella se posó sobre la escena con el horror de quien descubre una plaga en su jardín de rosas. Sus ojos, del color del acero pulido, barrieron a Elara de la cabeza a los pies, deteniéndose con desdén en su sencillo vestido gris y en sus manos, ocupadas en una tarea tan vulgar. No la vio como a una persona, sino como a una mancha, una imperfección en el orden impecable de las cosas. Eleanor, querida, levántate inmediatamente de ese suelo. No eres una niña de la calle. Su voz era melosa, pero con un filo cortante, un veneno envuelto en la más exquisita cortesía. La pequeña se sobresaltó, y la sonrisa vacilante que asomaba a sus labios se desvaneció como la escarcha bajo el sol. Se puso en pie, alisando su vestido con manos temblorosas y bajando la mirada. Doña Isabella se dirigió entonces a Elara, aunque sin mirarla directamente, como si hablara con el aire a su alrededor. Y usted, debe de ser la nueva empleada. Le ruego que recuerde su lugar. La familiaridad engendra desorden, y en esta casa, el desorden es intolerable. La educación de una Blackwood no consiste en jugar con retales en el suelo. Cada palabra era un alfilerazo, una humillación calculada. Un nudo se formó en la garganta de Elara, pero se levantó con una lentitud deliberada, su dignidad como un corsé invisible que la mantenía erguida. Sus manos, que momentos antes se movían con tanta seguridad, se apretaron la una contra la otra. No respondió. Su silencio era un escudo, una negativa a participar en aquella cruel exhibición de poder. Fue en ese preciso instante cuando Alistair Blackwood entró en el salón. Su presencia llenó el umbral, una sombra más oscura que las que ya habitaban la estancia. Su rostro era la máscara inescrutable de siempre, pero sus ojos pasaron de la figura imponente de doña Isabella a la quietud desafiante de Elara, y finalmente, se detuvieron en el rostro asustado de su hija. Isabella, dijo, y su voz grave pareció hacer vibrar el aire, tu visita no era esperada. Alistair, querido. Es evidente que mi supervisión es más necesaria que nunca, replicó ella, girándose hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba simplemente recordando a la servidumbre sus deberes. Parece que ésta tiene unas nociones un tanto rústicas sobre el cuidado de los niños. La tensión en la habitación se hizo tan densa que se podía cortar. Elara sintió el peso de las miradas de ambos, atrapada en el fuego cruzado de un mundo al que no pertenecía. Esperaba que él la despidiera, que reafirmara la autoridad de aquella mujer, que la devolviera a su lugar. Pero Alistair no lo hizo. Dio un paso hacia el interior de la sala, su mirada fija en Isabella. El bienestar de mi hija es mi única preocupación. Su voz era gélida, desprovista de toda emoción, pero había en ella un matiz de finalidad, un punto final a la conversación. Y por primera vez en un año no la he oído llorar. Ahora, si me disculpas, tenemos asuntos que atender. No fue una defensa, no fue un elogio. Fue una declaración de hechos, tan fría e innegable como el mármol bajo sus pies. Pero para Elara, en aquel salón lleno de sombras, esas palabras fueron un ancla. Alistair le dio la espalda a Isabella, y con un gesto casi imperceptible, indicó a Elara que se llevara a la niña. Mientras se retiraba, con la pequeña mano de Eleanor aferrada a la suya, Elara se atrevió a lanzar una última mirada por encima del hombro. Vio a doña Isabella, con el rostro contraído en una mueca de incredulidad y furia contenida, y a Alistair, de pie junto a la chimenea, inmóvil como una estatua de granito. Sus ojos se encontraron con los de ella por una fracción de segundo. No hubo gratitud, ni complicidad.
Solo un reconocimiento silencioso, un instante en el que las barreras de clase y dolor parecieron volverse transparentes. La guerra había sido declarada sin una sola bala. Y Elara, la humilde costurera, comprendió que no solo luchaba por su supervivencia, sino también por el frágil capullo de esperanza que había comenzado a florecer en el corazón de aquella casa desolada. ¿Crees que el amor puede vencer las barreras impuestas por la sociedad? Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra dignidad en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que podrían gustarte. La visita de doña Isabella había dejado tras de sí una escarcha de advertencia que se adhirió a los muros de la mansión. Elara se movía ahora con una cautela renovada, consciente de que cada uno de sus gestos era observado y juzgado. El aire ya de por sí denso se había vuelto más pesado, cargado con la amenaza invisible de la intrusa. Sin embargo, en aquella atmósfera opresiva, algo inesperado comenzó a florecer en la penumbra. Surgieron pequeños momentos, encuentros fortuitos, que se tejían en el silencio como un bordado secreto. Sucedió por primera vez una noche en que la luna, pálida y solitaria, se asomaba por los ventanales de la biblioteca. Incapaz de conciliar el sueño, Elara había descendido en busca de un libro de cuentos para Eleanor, un escudo de fantasía contra los terrores nocturnos de la niña. Se movía de puntillas sobre el mármol frío, una sombra entre las sombras, creyendo que la casa entera dormía su sueño de piedra. Pero él estaba allí. Alistair no estaba sentado en su imponente sillón, sino de pie junto a la ventana, recortado contra el débil resplandor de la ciudad lejana. No leía. Sostenía un delgado volumen encuadernado en piel clara, pero sus dedos simplemente lo aferraban, como un náufrago a un trozo de madera. Su mirada estaba perdida en la noche, y en la quietud de su perfil, Elara vio una vulnerabilidad tan desnuda y profunda que la hizo contener la respiración. Vio al hombre bajo la armadura del magnate, un alma herida por una pérdida que aún sangraba. Intentó retroceder sin hacer ruido, pero una vieja tabla del suelo la traicionó con un gemido lastimero. Él se giró, no con la brusquedad de la sorpresa, sino con la lenta resignación de quien está acostumbrado a que su soledad sea interrumpida. Sus ojos grises la encontraron en la penumbra. No había ira en ellos, solo una infinita fatiga. El silencio se estiró entre ellos, un puente frágil sobre un abismo de mundos distintos. Fue él quien lo rompió, su voz un murmullo apenas audible, más áspero que de costumbre. ¿No puede dormir? Elara sintió que el corazón le daba un vuelco. Apretó las manos contra la tela de su camisón. Perdóneme, señor, no pretendía molestar. Buscaba un libro para la niña. A veces tiene pesadillas. Alistair no respondió de inmediato. Sus ojos la recorrieron lentamente, deteniéndose en su trenza deshecha que caía sobre un hombro, en la palidez de su rostro a la luz de la luna. Luego, su mirada se desvió hacia las estanterías que se perdían en la oscuridad. Con un gesto casi imperceptible de la cabeza, señaló una sección. Tercer estante. Cuentos de los hermanos Grimm. A su madre, le gustaban. Fue la primera vez que la mencionaba. La palabra madre quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de un fantasma. Elara sintió un nudo en la garganta, una mezcla de compasión y de una extraña sensación de estar profanando un lugar sagrado. Asintió en silencio, se acercó a la estantería y tomó el libro. Sus dedos rozaron el lomo de cuero gastado. Al volverse para marcharse, sus miradas se cruzaron de nuevo. Fue una mirada prolongada, un diálogo sin palabras en el que ella vio el abismo de su dolor, y él quizás, un refugio de calma en medio de su tormenta. Aquella noche inauguró una serie de encuentros silenciosos. Él la observaba a veces desde el umbral del cuarto de costura, donde ella trabajaba a la luz de una lámpara de aceite, con el rostro concentrado y sereno, ajena a su presencia. Veía la paz en el movimiento rítmico de sus manos, una paz que él había olvidado que existía. Ella por su parte lo encontraba a veces en el jardín de invierno, inmóvil entre las plantas exóticas, con la mirada fija en una camelia blanca que luchaba por florecer a pesar del frío, y comprendía que él también era una flor tratando de sobrevivir en un invierno eterno. La tensión entre ellos crecía con cada mirada contenida, con cada silencio compartido. Era una cuerda invisible que se tensaba más y más, vibrando con una melodía peligrosa y prohibida. Y una tarde lluviosa, esa cuerda estuvo a punto de romperse.
Eleanor ardía de fiebre. Sus mejillas encendidas y sus pequeños quejidos habían convocado a Elara a su lado, quien le aplicaba paños fríos en la frente con una ternura infinita. Alistair entró en la habitación como una ráfaga de viento helado, su habitual indiferencia hecha añicos por la afilada garra del miedo paternal. Se arrodilló al otro lado de la cama, su gran figura pareciendo torpe y desamparada ante el frágil cuerpo de su hija. ¿Qué tiene?, preguntó, su voz ronca de preocupación. Solo es fiebre, señor, bajará pronto, respondió Elara en un susurro, sin levantar la vista. En ese momento, Eleanor se agitó en sueños, murmurando algo ininteligible. Instintivamente, ambos extendieron una mano para calmarla. La mano grande y pálida de Alistair, marcada por las venas y el peso de las decisiones, cubrió por un instante la mano más pequeña y encallecida de Elara, que ya descansaba sobre el hombro de la niña. El contacto fue un relámpago, una descarga de calor que recorrió el brazo de Elara y pareció detenerle el corazón. Para él, fue como tocar una brasa, una calidez viva y real en su mundo de fantasmas helados. Ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado, con una brusquedad que sobresaltó a la propia niña. Elara no se atrevió a levantar la vista, pero sintió la intensidad de su mirada sobre ella. El aire de la habitación se cargó de una electricidad palpable, de todo lo que acababa de suceder en ese roce accidental. Un universo de posibilidades y peligros se había abierto en un solo segundo. Sin decir una palabra más, Alistair se puso en pie y abandonó la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado que desmentía la tempestad que sin duda se agitaba en su interior. Elara se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada y el eco de su tacto ardiendo en su piel. El hilo invisible que los unía ya no era de seda, se había convertido en un alambre al rojo vivo, y ambos sabían, en la soledad de sus corazones, que si volvían a tocarlo se quemarían sin remedio. La fiebre de Eleanor remitió como una marea que se retira, dejando tras de sí una calma frágil y agotada. Pero el eco de aquel roce accidental, de aquellas dos manos encontrándose sobre el pequeño cuerpo febril, permaneció en el aire, una vibración silenciosa que lo cargaba todo de un nuevo peso. Elara se movía por la mansión, con la sensación de tener la piel expuesta, dolorosamente consciente de la mirada de Alistair, que ahora parecía buscarla en las sombras, no con la fría evaluación de un patrón, sino con la desconcertada intensidad de un hombre que ha tocado fuego por primera vez tras un largo invierno. Fue la niña, en su inocencia, quien deshizo el nudo de aquella tensión. Una tarde, mientras una llovizna pertinaz golpeaba los cristales como dedos fantasmales, Eleanor tomó la mano de Elara y la condujo con el sigilo de una conspiradora fuera de la sala de juegos. La llevó por pasillos que Elara nunca había transitado, hacia un ala de la mansión que siempre había parecido dormida, sumida en un silencio más profundo que el del resto de la casa. Se detuvieron ante una puerta de roble oscuro, cuya cerradura de latón había perdido su brillo. La puerta no estaba cerrada con llave, solo entornada, como si alguien la hubiera dejado así por un descuido doloroso hacía mucho, mucho tiempo. Con un empujoncito de su pequeña mano, Eleanor la abrió. El aire que salió de la estancia era una exhalación del pasado. No olía a polvo y abandono, sino a tiempo detenido. A lavanda seca, al perfume casi imperceptible de unas rosas que se marchitaron años atrás, y a la esencia de una ausencia tan presente que casi tenía cuerpo. La habitación era un aposento de dama, pero parecía la tumba de una reina. Todos los muebles estaban cubiertos por sábanas de lino blanco, sus formas convertidas en siluetas fantasmales bajo el sudario, un tocador, un diván, un armario. Espectros blancos que guardaban un secreto bajo el polvo de los años. La luz grisácea que se filtraba por el pesado cortinaje de terciopelo, revelaba un mundo congelado. Un santuario inviolado, donde el dolor se había conservado intacto. Eleanor, sin soltar la mano de Elara, caminó de puntillas hasta el centro de la habitación, donde un bulto de gran tamaño se erguía como un monolito. Señaló hacia él con su dedito. «Mami», susurró, y la palabra, tan extraña en aquella casa, sonó como el tañido de una campana de cristal. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con una vacilación que le pesaba en las manos, se acercó y tiró suavemente del borde de la sábana. La tela se deslizó sin ruido, liberando la imagen que ocultaba. No era una mujer, era una llamarada. Un retrato al óleo, de tamaño natural, de una dama de cabellos cobrizos recogidos en un moño del que escapaban rizos rebeldes.
Sus ojos, de un verde esmeralda, reían directamente al espectador, llenos de una vida y una alegría tan arrolladoras, que parecían un sacrilegio en aquella casa de luto. Su vestido era del color de la primavera y en sus manos sostenía un violín. Era la antítesis de la mansión Blackwood. Era la luz que se había extinguido, la música que había enmudecido, era el porqué del invierno eterno de Alistair. Era preciosa. La voz no fue un susurro, sino un sonido roto, áspero, que surgió de la penumbra del umbral. Elara se giró con el corazón encogido. Alistair estaba allí, de pie, inmóvil. Su rostro no mostraba ira, ni sorpresa. Era una máscara de dolor puro, tan desnudo y vulnerable, que Elara tuvo que desviar la mirada, sintiéndose una intrusa en lo más profundo de su alma. Él avanzó lentamente como si caminara bajo el agua, sus pasos sin eco sobre la gruesa alfombra. Pasó junto a ellas sin verlas, sus ojos grises fijos en el rostro pintado. Se detuvo frente al retrato, tan cerca que casi podía sentir el aliento de la mujer en el lienzo. Levantó una mano, sus dedos largos y pálidos temblando en el aire, anhelando tocar la mejilla sonriente, pero se detuvo a 1 milímetro de la tela, como si temiera que la imagen se desvaneciera o que el contacto le quemara. Liliana, murmuró su nombre, y en esa única palabra se contenía todo un océano de pérdida. Esta casa solía tener música. Su violín podía oírse en cada rincón, llenaba las habitaciones de luz. Su voz se quebró al final, no se giró, no necesitaba hacerlo. Permaneció allí, con la espalda ancha y encorvada, ofreciéndole a Elara la visión de su fortaleza hecha añicos. Por primera vez, no era el magnate, no era el patrón. Era solo un hombre, ahogándose en un recuerdo. Un nudo se formó en la garganta de Elara, pero no era de lástima, era de entendimiento. Reconoció aquella clase de dolor, la que no se va con el tiempo, sino que echa raíces, y se convierte en parte de lo que uno es. No dijo nada. Las palabras eran inútiles, vulgares ante una herida tan sagrada. En silencio, se inclinó y tomó a Eleanor en sus brazos, acunando su cabecita contra su hombro. Al darse la vuelta para marcharse, sus miradas se encontraron por encima del hombro de la niña. En los ojos grises de Alistair, anegados en una pena sin lágrimas, ella vio su secreto. Y él, en los ojos serenos de Elara, no encontró el juicio ni la compasión condescendiente que tanto detestaba, sino algo mucho más raro y valioso, un reflejo. Vio una comprensión silenciosa, la calma de alguien que también había conocido la ruina y había elegido seguir de pie. Él asintió, un gesto casi imperceptible, dándole permiso para irse, dándole permiso para haber visto. Mientras Elara se alejaba por el pasillo con la niña dormida en sus brazos, supo que algo fundamental había cambiado. El secreto de Alistair Blackwood ya no era solo suyo. Ella lo había sostenido en sus manos por un instante, y en lugar de romperlo, lo había guardado con una delicadeza reverencial. El hilo que los unía, antes tenso y peligroso, se había convertido en un lazo de confianza, tejido en la penumbra de una habitación olvidada y anudado con el reconocimiento silencioso de dos corazones rotos. La revelación en el aposento olvidado había alterado la atmósfera de la mansión de un modo sutil pero irrevocable. El silencio entre Elara y Alistair ya no era un abismo de distancia, sino un espacio compartido, un santuario de dolor comprendido, pero la paz, en aquella casa, era un tesoro frágil, y había quienes estaban decididos a hacerlo añicos. Doña Isabella Beaumont, cuya visita se había convertido en una ocupación casi permanente, sentía aquella conexión invisible como una espina en su orgullo. Veía en la calma de la costurera una afrenta, y en la mirada de Alistair, una traición al luto que ella consideraba su deber custodiar. Y así, con la precisión de un general planeando una batalla, decidió lanzar su ataque. El arma elegida fue un té de caridad, una exhibición de piedad y opulencia celebrada en el gran salón de los Blackwood. El pretexto era noble, la intención, perversa. Doña Isabella había convocado a la flor y nata de la sociedad neoyorquina, un jurado de matronas envueltas en seda y joyas, cuyos juicios eran tan afilados como sus agujas de sombrero. Quería acorralar a Elara, no en la penumbra de un pasillo, sino bajo el escrutinio implacable de docenas de ojos, quería arrancarle su dignidad y exhibirla como un trofeo. El salón, habitualmente un mausoleo de muebles cubiertos, fue transformado en un teatro de sonrisas de porcelana y cuchicheos venenosos.
La plata brillaba, las tazas de porcelana tintineaban y el aire olía a perfume caro y a malicia. Elara, por orden directa de doña Isabella, fue requerida para servir, a pesar de las protestas silenciosas de la señora Gable, quien conocía su lugar en la jerarquía de la casa. Vestida con el más simple de los uniformes de sirvienta, un vestido negro con un delantal de un blanco inmaculado, Elara se movía entre las damas como un gorrión en una jaula de pavos reales. Su rostro estaba sereno, sus movimientos eran gráciles y deliberados, pero sentía el peso de cada mirada como un contacto físico, una evaluación fría y despectiva. Alistar estaba presente, una figura sombría y reacia atrapada en su propio salón. Había sido forzado a asistir por las implacables reglas de la cortesía. Estaba de pie junto a la chimenea, con una taza de té intacta en la mano, su rostro una máscara de hielo que apenas contenía la tormenta que se agitaba en su interior. Observaba la escena con una rabia impotente, viendo a Elara sometida a aquel desfile de humillación silenciosa. El momento culminante llegó cuando Elara se acercó a ofrecer té a doña Isabella y a su círculo más íntimo. La mujer la detuvo con un gesto lánguido de su mano enguantada. «Un momento, querida», dijo, su voz lo suficientemente alta para que todas las conversaciones cercanas cesaran. Los ojos de todas las damas se clavaron en Elara. «Dígame, ¿de dónde procede usted? Su acento es peculiar, ciertamente no es de la ciudad». Un silencio cortante cayó sobre el grupo. Era una pregunta cargada de veneno, diseñada no para obtener una respuesta, sino para marcarla como una extraña, una intrusa. Elara sintió un nudo de hielo en la garganta, pero mantuvo la barbilla alta, la pesada bandeja de plata tembló apenas un instante en sus manos. «Soy de un pequeño pueblo del norte, señora», respondió, su voz queda pero firme, sin un atisbo de vergüenza. Doña Isabella sonrió, una curva delgada y cruel en sus labios. «Ya veo. Un origen humilde, es admirable cómo personas como usted logran abrirse camino. Debe de ser todo un cambio pasar de remendar harapos a tocar plata de ley. Tenga cuidado de no dejarla caer, no creo que pudiera pagarla». Una risa ahogada, como el crujido de hojas secas, recorrió el círculo de damas. La humillación fue brutal, pública y calculada. Cada palabra fue un golpe, cada sonrisa una cuchillada. Elara sintió el calor subir a sus mejillas, una marea de vergüenza y rabia. Pero entonces, alzó la vista. A través de la habitación, sus ojos se encontraron con los de Alistar. Él no se movió. Sus nudillos estaban blancos alrededor de la taza de porcelana, y una vena palpitaba en su sien. Sus ojos grises no eran tormentosos, eran un incendio glacial. En su mirada, Elara no vio lástima, sino una furia tan profunda y violenta que la dejó sin aliento. Vio su propia humillación reflejada en él, y en ese instante, en medio de sus verdugos, no se sintió sola. Esa mirada fue su ancla. La dignidad de Elara, su única e inquebrantable joya, se reafirmó como una armadura invisible. Enderezó la espalda, su expresión se volvió impenetrable. Inclinó la cabeza con una cortesía perfecta que era, en sí misma, un desafío. «Le agradezco su consejo, señora», dijo, su voz ahora completamente serena. «Tendré el máximo cuidado». Sin esperar respuesta continuó su tarea, moviéndose por el salón con la misma gracia imperturbable de antes, dejando a doña Isabella con el veneno en los labios y una creciente frustración. Había disparado su flecha más afilada y la costurera no se había doblegado. Su calma era más exasperante que cualquier lágrima, su silencio más elocuente que cualquier insulto. La guerra no se había ganado con un grito, sino con un susurro de dignidad. Y Alistair Blackwood, prisionero en su propio salón, comprendió en ese momento que la fortaleza silenciosa de aquella mujer era más poderosa que toda la riqueza y el linaje reunidos en aquella habitación. Era una fortaleza que él, desesperadamente, comenzaba a anhelar para sí mismo. El té de la tarde se agrió en el aire. La serenidad de Elara, su negativa a romperse bajo el peso de la humillación, fue la chispa que encendió la furia latente de doña Isabella. Frustrada, la matrona decidió que si las palabras no podían derribar a la costurera, un gesto la pondría en su lugar. Mientras Elara se disponía a retirarse con la bandeja, Isabella se levantó, su movimiento una estudiada coreografía de desdén. «Un momento más», dijo, su voz un hilo de seda envenenado. «Se le ha olvidado una taza». Y al decir esto, extendió la mano,
no para coger una taza, sino para dar un golpe seco y deliberado en el borde de la bandeja de plata. El impacto fue mínimo, pero el resultado, catastrófico. Una delicada taza de porcelana se tambaleó y cayó, estrellándose contra el mármol con un estallido agudo que silenció hasta el último susurro del salón. El té caliente salpicó el delantal inmaculado de Elara y el borde de su vestido, una mancha oscura que se extendía como una herida. ¡Oh, qué torpeza!, exclamó doña Isabella, con una falsa consternación que no engañó a nadie. Como le advertí, esta plata es demasiado para unas manos tan inexpertas. Deberá tener más cuidado, si es que desea conservar su puesto. El golpe final había sido asestado. La humillación ya no era solo verbal, sino física, visible. Un accidente fabricado para demostrar su poder, para marcar a Elara como inepta ante toda la sociedad neoyorquina. Elara se quedó inmóvil, mirando la mancha en su delantal, los fragmentos de porcelana a sus pies. El corazón le martillaba contra las costillas, una mezcla de rabia y desamparo. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Fue entonces cuando un sonido cortó el aire denso y expectante. No fue un grito, sino una palabra, pronunciada con una frialdad tan absoluta que pareció congelar el aire. «Basta». La voz de Alistair Blackwood era como el crujido de un glaciar. Todos los ojos se volvieron hacia él. Había dejado su taza sobre la repisa de la chimenea, y ahora avanzaba hacia el centro del salón. No caminaba, se abría paso. Las damas vestidas de seda se apartaron a su paso, como si una corriente helada las empujara, sus sonrisas congeladas en muecas de asombro. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus ojos grises fijos en doña Isabella con una intensidad que era una amenaza en sí misma. Se detuvo, no junto a Isabella, sino junto a Elara. Su imponente figura se interpuso entre ella y el círculo de mujeres, convirtiéndose en un escudo de sombra y silencio. No la miró a ella. Su mirada aniquiladora no se apartó de la matrona, cuyo rostro había perdido todo su color. «Isabella», dijo, y su voz, aunque baja, resonó en cada rincón del salón. «Mi casa no es un teatro para sus crueldades. La dignidad de las personas que viven bajo mi techo, sin importar su posición, es un reflejo de la mía. Y usted acaba de mancharla». El escándalo fue un jadeo colectivo. Un hombre de la talla de Alistair Blackwood, defendiendo públicamente a una sirvienta. Era una afrenta a todas las reglas no escritas que gobernaban su mundo. Doña Isabella por primera vez en su vida se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. Alistair entonces, con una lentitud deliberada que atrajo la atención de todos, se giró hacia Elara. Sus ojos se posaron en ella, y la furia glacial se disipó, dejando en su lugar algo que ella no se atrevió a nombrar. Era una protección feroz, un reconocimiento profundo. Extendió su mano, y con una delicadeza que contradecía su reputación y su tamaño, tomó la pesada bandeja de plata de las manos temblorosas de Elara. «Sus tareas por hoy han terminado, señorita Elara», dijo, usando un tratamiento que la elevaba por encima de su condición y la colocaba bajo su amparo personal. «Retírese, por favor». El mundo pareció detenerse en ese instante. El magnate, el viudo, el recluso, sirviendo de sirviente a su sirvienta. Fue un acto de rebelión silenciosa, una declaración de guerra contra el mundo que representaba Isabella. Elara, aturdida, solo pudo asentir. Levantó la vista hacia él, sus miradas se encontraron, y se sostuvieron en medio del silencio atronador. En sus ojos, ella ya no vio a un patrón, sino a un aliado, a un hombre que, para defender su dignidad, acababa de poner en riesgo la suya. Con el corazón desbocado, Elara se dio la vuelta y abandonó el salón, caminando con la espalda recta a través del mar de rostros estupefactos. El eco de sus pasos sobre el mármol fue el único sonido que se oyó. Dejó atrás un campo de batalla social, donde Alistair Blackwood permanecía de pie, solo, con la bandeja de plata en las manos, habiendo hecho su elección. El hilo invisible que los unía, ya no era un secreto, acababa de ser expuesto a la luz, brillante, desafiante e irrompible. Y la guerra, ahora, no había hecho más que empezar. El salón se vació con la rapidez de una marea en retirada, dejando tras de sí un silencio denso, preñado de escándalo. Las damas de la alta sociedad habían huido como si escaparan de una plaga, llevándose consigo el tintineo de sus joyas, y el murmullo escandalizado de sus juicios.
Solo doña Isabella Beaumont permaneció, inmóvil en medio de la opulencia desierta, una estatua de furia vestida de seda. No se había marchado. Esperaba, como un buitre paciente, a que la carroña de la reputación destrozada estuviera lista. Alistair no se movió de su sitio. Aún sostenía la bandeja de plata, un objeto absurdo en sus manos, un trofeo de su rebelión. Cuando la última puerta se cerró, un silencio sepulcral descendió sobre la mansión, un silencio que ya no era de pena, sino de guerra. Lentamente, depositó la bandeja sobre una mesa, y el sonido metálico fue como un disparo en la quietud. «Has perdido el juicio», siseó Isabella, su voz despojada por fin de toda su melosidad cortesana. Era el sonido del acero puro y afilado. Defender a una sirvienta. Humillarme a mí, a la memoria de Liliana, frente a todos. Alistair se giró para encararla. Su rostro era una máscara de granito, pero sus ojos ardían con una luz fría y peligrosa. «La memoria de Liliana no tiene nada que ver con tu crueldad», replicó, su voz un murmullo grave y contenido. «Tú usas su nombre como un escudo para tus venenos. Hoy he visto suficiente». «¿Suficiente?», rió ella, una risa sin alegría, un sonido quebrado. «No has visto nada, Alistair. Esa mujer te está envenenando el alma. Te está haciendo olvidar quién eres. Te doy a elegir, aquí y ahora. Es el nombre de los Blackwood, tu fortuna, el legado que te corresponde, y el respeto a la memoria de tu esposa, o ella. No puedes tener las dos cosas. Si esa mujerzuela permanece bajo este techo un día más, me encargaré personalmente de que toda Nueva York sepa que el gran Alistair Blackwood ha perdido la razón por una costurera sin nombre». El ultimátum quedó suspendido en el aire, brutal y definitivo. Era una elección entre su mundo y ella. Entre el pasado que lo ahogaba y el presente que, por primera vez, le ofrecía un resquicio de aire. Mientras tanto, en su pequeña habitación bajo el tejado, el ara temblaba, no de frío, sino del eco de la conmoción. Se quitó el delantal manchado como si le quemara la piel. La defensa de Alistair había sido un bálsamo y una herida al mismo tiempo. La había protegido, sí, pero también la había marcado, la había expuesto, convirtiéndola en el centro de una tormenta que no sabía cómo sobrevivir. Doña Isabella, al ver la determinación inquebrantable en el rostro de Alistair, comprendió que su amenaza no bastaría, necesitaba un arma más sucia, más definitiva. Una que no le dejara a él ninguna opción. Y esa misma noche, mientras la casa dormía un sueño inquieto, el plan se puso en marcha. A la mañana siguiente, la tormenta estalló. Doña Isabella, con el rostro compuesto en una máscara de afligida solemnidad, solicitó la presencia de Alistair en la biblioteca. La señora Gable, el ama de llaves, estaba a su lado, pálida y con los labios apretados en una línea fina. «Alistair, ha ocurrido algo terrible. Una desgracia», comenzó Isabella, su voz un lamento perfectamente ensayado. «Anoche, antes de retirarme, noté que faltaba algo de mi joyero. Un pequeño broche de perlas. El que Liliana me regaló en su 18º cumpleaños». Alistair la miró, su expresión indescifrable. «Llama a la policía», dijo tajante. «No, no. No podemos tener un escándalo de esa magnitud», replicó ella rápidamente, sacudiendo la cabeza. «Sería una mancha imborrable para la familia. Primero debemos asegurarnos. Debemos registrar las habitaciones del servicio. Es lo más probable». Un nudo de hielo se formó en el estómago de Alistair. Comprendió al instante la trampa, la red que se estaba tejiendo con hilos de malicia. Pero negarse sería admitir una culpabilidad que aún no existía. Atrapado, asintió con un gesto seco. El ara fue convocada a su habitación. Cuando llegó, encontró a doña Isabella, a la señora Gable, y en el umbral, a Alistair, cuya presencia era una sombra ominosa. «Señorita Elara», comenzó la señora Gable, con una voz que era apenas un susurro tenso, «ha desaparecido un objeto de valor. Nos vemos en la obligación de registrar sus pertenencias». El ara sintió que el color abandonaba su rostro. No protestó. ¿Qué podía decir? Su dignidad era su única defensa, y en aquel momento, se sentía frágil como el cristal. Se hizo a un lado, con las manos apretadas a los costados, y observó en silencio cómo la señora Gable, bajo la atenta mirada de doña Isabella, comenzaba a revisar sus escasas posesiones. El tosco armario, la pequeña cómoda, todo estaba vacío de secretos.
Finalmente, la señora Gable se acercó a la mesilla de noche, donde descansaba el pequeño costurero de Elara. Con dedos vacilantes, lo abrió. Dentro, entre los carretes de hilo de colores y las tijeras de coser, algo brilló con una luz pálida y lechosa. Con un pequeño grito ahogado, la señora Gable extrajo el objeto. Era un delicado broche de perlas y oro. Doña Isabella lanzó una exclamación de dolor, llevándose una mano al pecho. «Ahí está. ¡Oh, qué infamia! Después de todo lo que has hecho por ella, Alistair, así es como te lo paga, con el robo y la traición». El mundo de Elara se vino abajo. El aire abandonó sus pulmones, miró el broche, luego el rostro triunfante de Isabella, y finalmente, sus ojos buscaron desesperadamente los de Alistair. «Yo no», susurró, su voz rota, apenas un hilo de sonido. «Señor, yo jamás». Pero las palabras morían en su garganta. ¿Cómo luchar contra una evidencia tan tangible? Su pobreza, su origen, todo se convertía ahora en una prueba de su culpabilidad. Alistair no se movió del umbral. Su rostro era un lienzo en blanco, pero sus ojos eran un campo de batalla. Miró el broche reluciente en la mano del ama de llaves, luego el rostro devastado de Elara, pálido y surcado por una incredulidad agónica. Vio sus manos, aquellas manos honestas que habían remendado la manta de su hija, que habían creado muñecas de la nada, ahora colgando inertes a sus costados, acusadas de ladronas. El ultimátum de Isabella resonó en su mente, su nombre o ella, su mundo o la única persona que había logrado perforar el hielo de su corazón. La trampa se había cerrado, y él estaba en el centro, con el alma de una mujer inocente en sus manos. El silencio en la pequeña habitación era atronador, cargado con el peso de una decisión imposible. Creer en la evidencia que condenaba a Elara, o creer en la dignidad que él mismo había defendido a capa y espada. El tiempo se detuvo en aquella pequeña habitación bajo el tejado. El broche de perlas descansaba sobre la palma de la señora Gable, un astro pálido y acusador, que absorbía toda la luz y toda la esperanza del cuarto. Para Elara, el mundo se había reducido a 3 puntos de dolor: el brillo lechoso de las perlas, el rostro triunfante de doña Isabella, y la impenetrable quietud de Alistair en el umbral. El aire se enrareció, volviéndose irrespirable. Una náusea helada ascendió por la garganta de Elara, pero no emitió sonido alguno. Las lágrimas se negaban a brotar, su pena era una sequía ardiente, demasiado profunda para el alivio del llanto. Su mirada, desesperada, buscó la de Alistair, aferrándose a ella como un náufrago, a la última tabla en un océano embravecido. No buscaba un rescate, ni siquiera una defensa. Buscaba una sola cosa, la fe, un atisbo de confianza en el gris tormentoso de sus ojos. Y lo que encontró la destrozó más que la propia acusación. No vio incredulidad en su rostro, ni la furia glacial con la que la había defendido en el salón. Vio un tormento. Vio a un hombre atrapado entre dos mundos, un rey encadenado en su propio castillo. Vio el peso de su nombre, del legado de su esposa, de las implacables reglas de una sociedad que no perdonaba las manchas. Lo vio prisionero, y comprendió con una claridad devastadora que la trampa de Isabella no era solo para ella, era para él. Estaba diseñada para forzarle a elegir entre su jaula dorada y la libertad que ella, sin saberlo, había empezado a representar. En ese instante de silencio eterno, algo dentro de Elara se asentó. El pánico se disolvió, reemplazado por una calma fría y desoladora. Su dignidad, su única e inquebrantable joya, le susurró al oído. No podía permitir que él se destruyera por ella. No podía ser el arma que su enemiga usara para demolerlo. Si su única posesión era su honor, entonces lo protegería a ella misma, con la única herramienta que le quedaba, el sacrificio. Enderezó la espalda, el temblor de sus manos cesó. Levantó la barbilla, y cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Alistair, ya no había súplica en ellos, sino una resolución tranquila y desgarradora. Él vio el cambio, la luz de lucha extinguirse y ser reemplazada por una aceptación que lo hirió como un puñal. Fue ella quien rompió el silencio. Su voz no fue un susurro roto, sino un murmullo firme, imbuido de una extraña paz. «No hay necesidad de tomar ninguna decisión, señor Blackwood», dijo, sin apartar la mirada de él, ignorando a las otras dos mujeres como si no existieran. «Comprendo la situación,
Me marcharé de inmediato. Fueron las palabras más valientes y dolorosas que había pronunciado en su vida. Con ellas, lo liberaba de su elección, asumiendo una culpabilidad que no era suya para salvarlo a él. El rostro de Alistair se contrajo en una mueca de dolor casi imperceptible. Su boca se abrió, como para protestar, para gritar, para detener el mundo. Pero ningún sonido salió. El ultimátum de Isabella, las reglas de su mundo, el fantasma de su esposa, todo ello le atenazaba la garganta. Su silencio fue su respuesta. Su inacción fue su condena. Y en ese momento de debilidad, en esa vacilación fatal, la dejó ir. Elara asintió lentamente, como si aceptara una sentencia. Fue su despedida silenciosa. Un último cruce de miradas donde se dijeron todo lo que jamás podrían pronunciar. El perdón, la pena, el adiós. Se dio la vuelta con una gracia que era un desafío. Pasó junto a una doña Isabella estupefacta, cuya victoria de repente sabía a cenizas. Pasó junto a una señora Gable con el rostro surcado por la duda y la vergüenza. No miró a ninguno. Recogió de la mesilla su pequeño bulto, aquel que contenía sus tijeras y sus hilos, las herramientas de su dignidad. No se llevó nada más. No poseía nada más. Mientras descendía las escaleras por última vez, el eco de sus pasos sobre el mármol sonaba solitario, definitivo. La mansión, que por un breve tiempo había contenido la promesa de un refugio, volvía a ser una fortaleza de piedra y mármol, más fría e imponente que nunca. Las pesadas puertas de roble se cerraron tras ella con un sonido sordo, un punto final a un capítulo escrito con hilos de esperanza, y borrado con lágrimas invisibles. Arriba, en la pequeña habitación, Alistair permaneció inmóvil, un espectro en el umbral. Cuando el sonido de la puerta principal, cerrándose, llegó hasta él, fue como si el último pilar que sostenía su alma se hubiera derrumbado. El fuego de sus ojos se extinguió, dejando solo un abismo de ceniza gris. Sin una palabra, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Isabella sola con su broche y su victoria vacía. No regresó a la biblioteca. No buscó el consuelo del olvido en el fondo de una botella. Caminó, como un autómata, hasta el cuarto de costura de Elara, ahora vacío y silencioso. El aire aún guardaba un rastro de su perfume, a jabón sencillo y a tela limpia. Sobre una silla, había quedado olvidada una de las muñecas de trapo que había hecho para Eleanor. La recogió. Sus grandes manos, torpes y temblorosas, la aferraron como si fuera el objeto más precioso del mundo. Y allí, en la soledad de aquella pequeña habitación, el gran Alistair Blackwood se derrumbó. Se dejó caer en la silla vacía, con la muñeca apretada contra su pecho, y el silencio de la mansión se abalanzó sobre él, más pesado, más opresivo, más eterno que nunca. La había dejado ir, había elegido su jaula. Y el invierno, que por un instante había parecido retroceder, regresó para reclamar su corazón, ahora más roto y desolado que antes, porque ya conocía el calor, que había perdido para siempre. La partida de Elara no trajo el silencio a la mansión Blackwood, trajo el vacío. Era una diferencia sutil, pero devastadora. El silencio anterior había sido el de un luto reverencial, una pena contenida. Este nuevo silencio era el de una amputación, el eco de un alma que había sido arrancada de cuajo. Los pasillos, que por un breve tiempo habían atenuado su frialdad, volvieron a exhalar un aliento gélido. El sol de la mañana parecía incapaz de penetrar los cristales, y la casa entera se sumió de nuevo en la penumbra, una tumba más profunda y desolada que nunca. Alistair se convirtió en un espectro errante dentro de sus propios muros. No hablaba. No comía. Se movía de una estancia a otra, sus pasos sin eco sobre las alfombras persas, buscando algo que ya no estaba. La ausencia de Elara era una presencia física, una forma hueca en cada silla, un silencio donde antes había un tarareo suave, una frialdad en el aire, donde antes se había congregado el calor. Pero el verdadero espejo de su desdicha se reflejó en Eleanor. La frágil paz que Elara había tejido en el corazón de la niña, se deshizo como un hilo podrido. Dejó de hablar. Se negó a comer. Pasaba las horas acurrucada en un rincón de su cuarto, abrazando con fuerza la pequeña manta de retales que Elara había remendado, su primer acto de bondad en aquella casa. Su risa, aquella flor tímida que apenas había comenzado a brotar, se marchitó por completo, y sus grandes ojos tristes volvieron a ser dos pozos de una pena insondable. La fiebre regresó, no con la virulencia de antes, sino como una brasa lenta,
un malestar del alma que consumía su pequeño cuerpo. Una noche, sentado junto a la cama de su hija, Alistair la oyó murmurar entre sueños. No era el nombre de su madre, ni una queja por el malestar. Era un nombre, repetido una y otra vez como un rezo, como la única palabra que podía traer consuelo. Elara, Elara. Aquella palabra, susurrada por los labios febriles de su hija, fue el golpe de martillo que hizo añicos la última capa de hielo que rodeaba su corazón. El dolor dio paso a una epifanía, una certeza tan clara y cegadora, como un relámpago en la noche más oscura. Miró a su alrededor, a la opulencia de la habitación, a los retratos de sus ancestros, al peso de su nombre, y por primera vez, lo vio todo como lo que era, una jaula. Una jaula magnífica, sí, pero vacía, fría, e inútil. Había sacrificado la única fuente de calor y de vida que había encontrado por proteger los barrotes dorados de su prisión. La reputación, el legado, el qué dirán, todo se convirtió en cenizas frente al rostro pálido de su hija, y al recuerdo de la dignidad inquebrantable de Elara. Ella no era una sirvienta, era la cura que no sabía que necesitaba, era la esperanza. Con una resolución que no había sentido en años, se puso en pie. Su letargo se desvaneció, reemplazado por una energía feroz, la de un hombre que por fin sabe lo que tiene que hacer. Salió de la habitación y descendió las escaleras, sus pasos ahora firmes y decididos. Encontró a doña Isabella en el salón, leyendo junto al fuego, disfrutando de su victoria como una reina en su trono conquistado. Ella levantó la vista al sentir su presencia, una sonrisa satisfecha curvando sus labios. Alistair querido, por fin sales de tu reclusión. Sabía que entrarías en razón. Él se detuvo en el centro de la habitación. No había furia en su rostro, solo una calma aterradora, la calma del ojo de un huracán. Has ganado, Isabella, dijo, su voz grave y desprovista de toda emoción. Has ganado esta casa, sus sombras y sus fantasmas. Disfruta de tu reino de polvo y apariencias. La sonrisa de ella vaciló. ¿De qué estás hablando? He salvado el honor de esta familia. No, replicó él. Y en esa única palabra había un peso de finalidad absoluta. Has confundido el honor con el orgullo, y la dignidad con la clase. Has arrancado el único corazón que latía entre estas paredes, y lo has arrojado a la calle por un broche que tú misma pusiste en su costurero. El rostro de Isabella se tornó lívido. La acusación directa y sin adornos la dejó sin defensas. No te atrevas. Me atrevo a todo, la interrumpió él, dando un paso hacia ella. Porque ya no tengo nada que perder. Quiero que te marches, ahora. Y que no vuelvas a poner un pie en esta casa nunca más. Sin esperar respuesta se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, dejándola petrificada en su sillón, con su victoria convertida en un veneno amargo en la boca. Alistair no se detuvo. Atravesó el vestíbulo y dio una orden al mayordomo, una orden que hizo que el hombre, por primera vez en 30 años de servicio impasible, levantara las cejas asombrado. Prepara mi mejor caballo, y un equipaje ligero, me marcho. Minutos después, Alistair Blackwood, el magnate, el recluso, abandonaba su fortaleza de mármol, no en un carruaje ostentoso, sino a lomos de un corcel negro, vestido no con sus trajes impecables, sino con ropas de viaje, resistentes y sencillas. Dejó atrás la ciudad que nunca duerme, la opulencia que lo asfixiaba, y cabalgó hacia el norte, hacia el horizonte incierto. No sabía exactamente a dónde iba. Solo tenía una pista, la que ella le había dado a su enemiga. Un pequeño pueblo del norte. Era una aguja en un pajar. Una búsqueda desesperada. Pero por primera vez desde la muerte de Liliana, no huía de su pasado. Cabalgaba hacia su futuro. Hacia la única mujer que le había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en dignidad. La busca de su redención acababa de comenzar. El viaje de Alistair Blackwood fue una penitencia autoimpuesta. Durante semanas, cabalgó hacia el norte, dejando atrás la civilización y adentrándose en un paisaje de colinas silenciosas y cielos inmensos. El frío del otoño le calaba los huesos, pero era un frío limpio, honesto, que no se comparaba con la helada desolación de su mansión. Preguntaba en cada pueblo, en cada posta, por una costurera solitaria, una mujer de porte digno y manos hábiles. La descripción era tan vaga como la esperanza a la que se aferraba, y cada respuesta negativa era un nuevo giro del cuchillo en su herida. Cuando ya el desaliento comenzaba a roer los bordes de su determinación, la encontró.
Fue en un pequeño pueblo costero, un puñado de casas de madera aferradas a un acantilado contra el que rompía un mar gris y furioso. El aire olía a sal, a leña, y a una vida sencilla y trabajadora. Y allí, en la ventana de una minúscula cabaña que casi colgaba sobre el océano, la vio. Era el final de la tarde, y la luz de una única lámpara de aceite recortaba su silueta contra la penumbra. Estaba sentada junto al fuego, con la espalda recta, su rostro concentrado en una labor de costura que descansaba sobre su regazo. La habitación era humilde hasta la desolación, con poco más que una cama, una mesa, y esa silla. Pero en la pulcritud del suelo de madera, en la forma en que su chal remendado caía con elegancia sobre sus hombros, en la calma rítmica de sus manos, ardía la misma llama de dignidad inquebrantable que él recordaba. Vivía en la pobreza, pero no era pobre. Estaba sola, pero no estaba rota. Alistair desmontó, sus piernas entumecidas. El corazón le martilleaba en el pecho con una violencia que no había sentido nunca. Cada paso hacia aquella puerta de madera desgastada por el salitre era un paso a través de un campo de minas de su propia cobardía. Se detuvo ante ella, con la mano levantada, temblando sin atreverse a llamar. ¿Qué derecho tenía a perturbar la paz que ella había construido sobre las ruinas que él había permitido? Fue ella quien abrió la puerta, alertada quizás por el relincho del caballo, o por esa extraña sensación de ser observada. Al verlo allí, una figura oscura y enorme recortada contra el crepúsculo violeta, se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y una pena antigua. Dio un paso atrás instintivamente, apretando la labor de costura contra su pecho como un escudo. Él no se movió. Se quedó en el umbral, dejando que el viento helado del mar azotara su rostro, despojándose de toda su armadura. Y entonces habló, y su voz no era la del magnate, sino la de un hombre roto que ha encontrado su única esperanza de redención. Elara. Su nombre fue un murmullo ronco, un rezo, «Perdóname». Ella no respondió. El silencio entre ellos se llenó con el rugido del mar, un eco de la tormenta que ambos habían atravesado. «Fui un cobarde», continuó él, y cada palabra le costaba un mundo. «Me escondí detrás de mi nombre, de mi dolor, y permití que mi mundo te aplastara. Permití que la oscuridad de mi casa manchara tu luz, y en el momento en que debí protegerte, te fallé». Dio un paso hacia el interior de la humilde cabaña, un gigante en un espacio demasiado pequeño para su pena. Sus ojos grises, anegados en un arrepentimiento sin lágrimas, la suplicaban. «He abandonado ese mundo, he dejado atrás la jaula. Porque me di cuenta de que no era más que una tumba vacía sin ti. Mi hija te llama en sueños. Mi casa es un desierto. Y mi corazón ha dejado de latir desde el día en que te marchaste». Elara sintió cómo las lágrimas, aquellas que se habían negado a caer en su humillación, comenzaban a quemarle los ojos. Aún se mantenía a distancia, protegiéndose del huracán de emociones que él había desatado. Alistair se detuvo a un paso de ella, suplicante, vulnerable como nunca antes. «No he venido a pedirte que vuelvas como mi empleada. No he venido a ofrecerte un puesto, he venido a rogarte que regreses como mi igual. Como la dueña de mi hogar y de mi corazón. He venido a pedirte, Elara, que seas mi esposa». La declaración cayó en el silencio de la cabaña con el peso de un milagro. Elara lo miró, aturdida, buscando el engaño, la trampa. Pero solo vio la verdad desnuda en su rostro, el alma de un hombre puesta a sus pies. Vio su propio dolor reflejado en él, y comprendió que sus heridas, aunque distintas, provenían de la misma fuente de soledad. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Lentamente, muy lentamente bajó la labor de costura que la protegía, y con ese simple gesto, sus defensas cayeron. «Todas las cosas valiosas se rompen a veces», susurró ella, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Eleanor, «pero casi todo puede remendarse». Él cerró los ojos, un espasmo de alivio puro recorriendo su cuerpo. Cuando los abrió, extendió una mano temblorosa, no para tomarla, sino para ofrecérsela. Y ella, tras un último instante de vacilación, puso su mano en la de él. El contacto fue un juramento. Un hilo, no de seda ni de acero, sino de almas, que se anudaba para siempre. Él la atrajo hacia sí, y en el umbral de aquella humilde cabaña, frente al mar embravecido, la abrazó, sellando en ese gesto el final de un invierno y el comienzo de todas las primaveras. Años después,
La mansión Blackwood ya no era una fortaleza de silencio. La luz del sol se derramaba por ventanales abiertos, danzando sobre paredes que ya no estaban cubiertas de luto. De las salas, ahora no emanaba el eco de la ausencia sino el sonido de la música. Unas veces, era la melodía torpe pero llena de alegría de un violín, tocado por una Eleanor ya adolescente, cuyo rostro había olvidado cómo era la tristeza. Otras, era la risa de un niño pequeño de cabellos oscuros que corría por los pasillos persiguiendo a su madre. Elara se movía por la casa no como una intrusa, sino como su corazón latente. Su dignidad no había disminuido con la riqueza. Al contrario, había florecido, infundiendo calidez y bondad en cada rincón. Y Alistair ya no era un espectro. Era un hombre presente, cuya mirada gris ya no albergaba tormentas, sino la calma profunda de un mar en paz. A menudo se le veía en el jardín, con la mano de su esposa entrelazada en la suya, observando a sus hijos jugar, su rostro marcado no por el dolor, sino por la serena gratitud de un hombre que había encontrado su hogar, no en los muros de una mansión, sino en el corazón de una costurera. Juntos, habían remendado un mundo roto, demostrando que el hilo más fuerte de todos es el que se teje con respeto, se tiñe con valentía y se anuda con amor. ¿Crees que la esperanza puede florecer en los lugares más oscuros? Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra esperanza en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que podrían gustarte.